Listo, doctora Sonia, ya tienes el hospedaje. Listo, permiso, vamos a ver. Me avisa, por favor, si es que están viendo mi pantalla. Sí, señora, ya estamos viendo tu presentación. Muchas gracias. Listo, listo, un gusto saludarlos en esta tarde. Pues para los que me conocen, un gusto saludarlos a todos. Mi nombre es Sonia Quesada. Para los que no me conocen, un saludo fraterno desde Cuenca, y vamos a hablar de un tema importante para los cuidadores, vejez y envejecimiento, porque quizás tanto por la parte de nuestro cuidado, de nuestra labor, empezamos a tener cierto miedo, cierto receso de esta palabra, cierto rechazo. Y es bueno irlo aprendiendo, es bueno ir aprendiendo de qué se trata esto y cómo podemos mejorar la vejez y el envejecimiento a las personas que cuidamos y en nuestro propio autocuidado. Vamos a ver un poco lo que es estos términos de vejez, envejecimiento, lo que han escuchado quizás muy de moda últimamente, la frase envejecimiento saludable. ¿Qué es esto de edad, funcionalidad, movimiento? ¿Desde cuándo me considero de que la edad en verdad está importando? ¿Cuál unos cambios generales que se dan con la edad, esto de manera pues un poquito general para no aburrir, los factores para tener un buen envejecimiento y algunas recomendaciones? Pues a manera de introducción, recordarles de que la esperanza de vida sigue aumentando, ha sido una de los logros y de la ciencia en relación a que ahora se pueden vivir más años, se puede vivir mejor si es que uno tiene un buen cuidado, un buen autocuidado, y que ha disminuido cierto tipo de enfermedades, como las enfermedades infecciosas. Quizás ha habido cierto aumento de enfermedades crónicas, el cáncer, las cardiovasculares, y es un cambio importante que hay en la epidemiología de cada país, porque es el cambio en el que cada ministerio, cada gobernante tendrá que dirigir los gastos que se van a realizar en salud. También recordar que hoy en día la muerte infantil pues es una cosa con un porcentaje demasiado bajo en relación a años anteriores en los que quizás la prevalencia era más alta, que hoy en día hay una prevalencia importante de vejez y de supervivencia en la vejez, y que están disminuyendo la tasa de fecundidad. Esto es importante recalcar en el sentido de que nuestra población está envejeciendo, independiente en el país en el que estemos, pues vamos a ser cada vez más adultos mayores, estamos en el proceso de convertirnos en adultos mayores y nos vamos a quedar en algún momento con muy poca proporción de niños, de jóvenes, y en algunos países, como sucede en Europa, tienen incluso poca proporción de personas en edad laboral. Entonces son muchas las repercusiones de este cambio que ha habido. Recordar que la esperanza de vida se ha duplicado en el siglo XX. Por cada década se ha subido 2.5 años en la esperanza de vida de manera general. Y lo que ha pasado es que se reduce lo que es los años de vida saludable en relación a los años de vida vivido. Entonces, no es lo mismo vivir 100 años, de los cuales 90 ha vivido bien, pero 10 con hospitalizaciones y delicado, a vivir esos 100 años totalmente bien y bien cuidado. Y que a medida que las personas aumentan la edad, pues aumenta el riesgo de discapacidad y mortalidad. Cuando las personas escuchan vejez y quizás aún nosotros tenemos esta perspectiva, esta idea de cuando oímos vejez, pensamos en alguien que tiene muchas enfermedades, de que es una persona frágil, que puede estar discapacitada, que necesita ayuda para muchas cosas, que está en discapacidad o en riesgo de discapacidad. Entonces eso es de algún modo el ideológico que tenemos cuando pensamos en esta etapa de la vejez, por la forma en cómo hemos visto quizás en nuestras sociedades que envejecen los adultos mayores, como quizás por el abandono, por diferentes circunstancias, se ha convertido en un factor común.
recordar esto de la parte que les comentaba del envejecimiento de la población, disminución de natalidad, aumento como tal de mortalidad por enfermedades crónicas, el aumento de la vejez de personas adultos mayores en Latinoamérica. Latinoamérica es un continente que está en proceso de envejecimiento y de transición demográfica como tal. También la transmisión epidemiológica, como les decía, hoy en día ya hay menos probabilidad de morir por alguna enfermedad infecciosa o por alguna enfermedad que antes se consideraba importante, como la viruela, el sarampión, y hoy en día son las enfermedades cardiovasculares las que repercuten. El gráfico que les traigo aquí es en relación a mientras más oscuro es el color, pues más cantidad de adultos mayores tenemos en nuestros países. Todo lo que es la parte de Latinoamérica, digamos que un porcentaje del 10 al 19% de nuestras poblaciones tienen adultos mayores. No es mayor en relación a la parte de Europa o de Asia. ¿Qué es lo que se espera para el 2050? Vemos que la proporción va a ser mayor. En todos los países, quizás en México, Colombia, en Brasil va a ser un poco más acentuado, pero todos estamos en el proceso de envejecer y en 50 años va a haber mayor cantidad de adultos mayores en nuestros países. Ahora, ¿qué es esto de conocer como vejez y como envejecimiento? Vejez como tal es una etapa, es parte del ciclo de vida que se ha tratado de determinar, que es a partir de los 60 años, pero va a depender mucho del país. La mayoría de países en Latinoamérica consideran que una persona de la tercera edad es una persona mayor de 60 años, pero va a haber algunos cambios dependiendo del país o de las características de cada ciudad. El envejecimiento como tal es un proceso biológico que se vive desde el momento que uno nace. Algunos de manera pesimista piensan que estamos envejeciendo desde que nacimos. Entonces, son dos cosas a tomar en cuenta: la vejez como etapa en la que hay una persona que ya tiene más de 60 años y ya tiene la acumulación de algunos procesos biológicos, partes del envejecimiento de una persona. En sí, vemos a la vejez como parte de una etapa del desarrollo, pues podemos recordar toda la importancia de los cuidados que hay en cada fase previa: la prenatal, la niñez, la juventud y la vejez en adelante de los 60 años. Algunos consideran que la última etapa o lo que viene luego de la vejez es la muerte. Entonces es algo que tenemos que tratar de cambiar en relación a la forma como en nuestros países o en nuestro medio se ve la vejez. Sí, es una etapa en la que ha cumplido cierto número de años, pero no determina que la vejez sea visto como ese ideario que nos imaginábamos de discapacidad, de enfermedad, de persona que necesita de ayuda. Es algo que debemos ir cambiando desde nuestras propias vidas. En cuanto a lo que es el envejecimiento, pues les comentaba, es todo un proceso biológico, el cambio que hay en nuestra parte orgánica, propio del cambio de los años, y lo que hoy en día está entrando en importancia es considerar el envejecimiento saludable. Es un proceso normal, es un proceso que todos lo estamos viviendo desde la infancia, pero es importante que cada uno aprenda a vivirlo de la mejor manera para disfrutar en la etapa de la vejez de una mejor manera. Esto del concepto de envejecimiento, aparte de ser una parte de la etapa de la vida, es un proceso universal. Nadie se salva de envejecer, es un proceso intrínseco, cada uno lo vive de manera diferente, progresivo, pues cada día en relación al anterior uno está está más envejecido que ayer, si hablamos en esos términos. Es un proceso heterogéneo y en el mismo cuerpo del etéreo puede estar más envejecido mi hígado que mi corazón, si quizás yo no le he dado un buen alimento o he tratado mal a mi órgano en este tiempo por el tipo de vida que he tenido. Entonces, todos los días envejecen, diferentes partes de mi cuerpo están en diferentes procesos de envejecimiento y es un proceso individual del que nadie se escapa. Importante diferenciar lo que es la edad cronológica de la edad biológica. Y en esto estamos enfocados mucho desde la parte de la geriatría de lo que es la funcionalidad. Por ejemplo, algunas cosas a considerar en esto de la edad biológica y cronológica
un ejemplo en el género, las mujeres a partir de los 40 años, más asociado a la parte de la menopausia, es cuando se empieza a notar un envejecimiento más rápido en relación a el resto de personas de la misma edad. Uno de esas posibles respuestas está asociado a la parte de las hormonas, a cambios a nivel del cortisol, de insulina, digamos que son cosas que aún se siguen investigando, pero la funcionalidad es algo que determina en geriatría y en todos los que trabajamos con las personas de la tercera edad, la importancia de qué tanto yo voy a trabajar con la persona. Entonces, puedo decir este chiste que dice, no, pues biológicamente tengo tanta edad, pero si tengo aquí si tengo lo que es mis, perdón, a ver, perdón, pero o sea, tengo enferma la vista, tengo dañado las rodillas, mi espalda está peor, o sea, ese cuerpo está entonces en diferentes etapas del envejecimiento y quizás depende mucho del autocuidado que estamos dando. Es la función más que los años. Esto es algo muy importante que quiero que se lleve en el día de hoy. Cuando pensamos en función, pensamos en la probabilidad de moverme, de caminarme, de la fuerza que necesito para moverme, y quizás muchos determinan que eso es salud. Cuando uno le pregunta a una persona de la edad, ¿qué es lo que usted quisiera hacer? No, pues yo quiero estar independiente, quiero estar sano, quiero manejarme por mí mismo, tener la fuerza para realizar las actividades en mi casa. En ningún momento dicen, no quiero tener la presión alta o no quiero vivir solo. Entonces, se ha enfocado mucho en la parte de la función y eso es lo que buscan desde ahora todos los estudios y toda la forma de cuidar y de manejar un envejecimiento saludable. ¿Qué es lo que estamos viendo normalmente y que lo consideramos un envejecimiento normal? Que bueno, no tiene una buena movilidad, que hay algún tipo de sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular. Al seguir esto, pues el paciente se vuelve frágil, que es un estado de vulnerabilidad en el que si no se maneja llega a la discapacidad. Y nosotros consideramos que esto es normal, una persona que necesita ayuda, una persona en un estado de discapacidad. Eso es lo que en el ideario se considera envejecimiento normal, pero sabemos que para las personas de la tercera edad no es lo que ellos desean mantenerse activos. Para concepto de envejecimiento tenemos el de la OMS, que es la acumulación gradual durante toda la vida de daños moleculares y celulares, lo que produce un deterioro generalizado y progresivo en las funciones del cuerpo. Hay mayor vulnerabilidad dependiendo de los factores y da un mayor riesgo de enfermedad y muerte. Esto va a depender obviamente de factores psicosociales, de factores económicos, de muchas cosas. Y es importante recalcar esto porque no es lo mismo envejecer quizás en nuestros países de Latinoamérica, no es lo mismo envejecer en Ecuador quizás que envejecer en Finlandia. La parte socioeconómica influye mucho. Entonces eso es algo importante que debemos considerar, cómo está la protección, cómo está la normativa, cuáles son las ventajas de tener determinada edad, cuáles son las ventajas de haber tenido un trabajo permanente, cuáles son las ventajas de la jubilación, y eso depende obviamente del país en el que estemos viviendo. Cuando uno piensa en envejecimiento saludable, uno lo piensa como meta. No, hoy tengo 40 años y yo cuando esté de 80 quiero permanecer así como estoy ahora. Algunos piensan que es un estado mental, que puede haber personas, ancianos de 20 y puede haber personas y puede haber ancianos de 30 años a nivel mental en cuanto a la parte cómo se desenvuelven, cómo están activos, cómo están estables, alegres. Eso varía mucho. Hoy en día ya forma parte del marketing. Si nosotros como cuidadores estamos viendo que cada vez hay más personas con necesidades de cuidados, que cada vez los cuidados son más complicados porque vienen con muchos más casos que se necesitan trabajar, pues el marketing no está exento de eso. Y vemos que cada vez en las propagandas encontramos más cosas para las personas adultas mayores, ya sea desde redes sociales, ya sea desde lugares para encontrar artículos de salud o artículos de vestir. Entonces, esto es algo en el que
todo el mundo lo está viendo de diferente manera. Nosotros como cuidadores, como quizás el objetivo de seguir aprendiendo y de seguir capacitándonos, pero esta es la parte también del marketing y del negocio. Nuestros adultos mayores necesitan comprar, necesitan productos propios para ellos. Y aún a pesar de esta importancia en cuanto a la transición demográfica, aún sigue siendo una frontera científica. Muchos medicamentos que están actualmente usándose en adultos mayores, por no decir en la totalidad, no fueron los adultos mayores en quienes fue probado, quizás en el estudio inicial, sino se fue dando progresivamente, viendo cómo responden a las dosis iniciales y se fueron ampliando al grupo de la tercera edad. Hoy, en los países de primer mundo, por así decir, los adultos mayores forman parte de investigaciones científicas, forman parte de grupos en los que están haciendo prueba de un nuevo medicamento para determinada enfermedad. Entonces, aún es muy poca la proporción de adultos mayores que está participando en investigaciones, aún es muy poco lo que tenemos en relación a estos cambios biológicos y cómo afecta la enfermedad y cómo afecta los medicamentos. Entonces, aún tenemos mucho por aprender desde la parte de la ciencia y tenemos mucho por desarrollar en esa parte. Hay algunos términos que hablan sobre el envejecimiento saludable. Me voy a quedar con el de la OMS, el proceso de desarrollar y mantener la capacidad funcional de una persona que quiere mantener durante la vejez. De aquí podemos encontrar que en términos generales viene a resumir lo que un adulto quiere. Yo quiero mantenerme activo, yo quiero mantenerme independiente en mi vejez. Entonces eso es lo que resume, digamos que el resto de los conceptos. Entonces aquí a veces uno nos llega como la duda, ¿cómo es que envejecimiento puede ser saludable si yo vengo con esta ideología que en el envejecimiento hay enfermedad, hay fragilidad, hay discapacidad y saludable? Una persona activa, o sea, se nos viene a la idea quizás algún deportista, entonces quizás son dos ideas que corren de diferente manera, pero ahí está el objetivo de crear que el envejecimiento saludable tiene la opción de crear oportunidades que impactan positivamente y proactivamente en el bienestar de la vejez. En el concepto de salud, ya cuando hablamos de salud, no se trata solo de la ausencia de enfermedad, sino de bienestar físico, mental y social. Escucho por ahí una pequeña interrupción. Esto es muy importante. Como cuidadores, yo les recomiendo que lean este artículo. Se trata sobre el envejecimiento saludable. Es un documento que lo podemos leer. Es un documento fácil, práctico, desde la normativa, que es lo que está proyectado desde la OMS para los diversos países. Entonces, es importante recalcar esta parte porque nosotros como cuidadores, ¿qué debemos saber sobre el proceso del envejecimiento, qué se puede exigir a nuestros gobiernos y qué podemos aprender del mismo? En esta parte del envejecimiento quiero recalcar, hay un dibujo importante, consideremos que esto es como una cebolla en la que nos indica, por un lado, por qué el envejecimiento es tan diferente entre dos personas y por qué la capacidad funcional es importante. Entonces, por un lado, pensemos que en el centro de esta cebolla, en la parte más interna de la cebolla, está una capacidad intrínseca. Esta capacidad intrínseca la vamos a llevar hasta la parte de arriba, donde la herencia genética es muy importante, influye en la forma en la cómo envejecemos. Si un familiar o nuestros papás murieron de más de 100 años, la probabilidad de que yo llegue a ser un centenario es alto. Por otro lado, las características personales, si soy mujer, si soy alta, si soy delgada, si estoy atlética. Por otro lado, las características de salud, por ejemplo, si tengo hábitos de salud adecuados, si tengo alguna enfermedad o alguna lesión que me cause en algún accidente, si hay algún problema en la homeostasis, los síndromes geriátricos que aparecen con la edad y que no han sido detectados, forman parte de este núcleo central de la parte de la capacidad funcional. Todo esto, digamos que el núcleo de la cebollita es una parte importante que seríamos cada uno de nosotros, pero
Va a depender mucho de dónde nos desarrollamos, de los entornos, como les decía. Pensemos, por ejemplo, en ciudades en las que hay una probabilidad de moverse en silla de ruedas, en el que el transporte público está adaptado para que una persona pueda subir en su silla de ruedas y pueda llegar al trabajo. Como vemos ahí, la capacidad funcional y la independencia de la persona no está ligada a su silla de ruedas. La persona puede estar independiente, puede realizar sus actividades. Muy diferente a como está pasando quizás en nuestros países en los que no hay ciudades amigables con las personas que tienen limitación en la movilidad, en las que es difícil pensar en un transporte público que les pueda ofrecer este tipo de transporte amigable, en el que sea fácil de movilizarse. Quizás hay ciudades en las que no consideran las rampas, la forma en la que está la arquitectura de la ciudad, o sea, influyen muchas cosas. Por eso les decían, imagínense a la misma señora o a la misma persona de silla de ruedas que está envejeciendo en Finlandia. Quizás tiene muchas mayores probabilidades de tener una vida normal, por así llamarlo, sigue siendo independiente, sigue realizando sus actividades, y para esa persona se está cumpliendo sus objetivos de vida, que seguir sintiéndose funcional. Entonces, retomando un poquito esta diapositiva que ya vimos, las personas consideran que función es que yo me pueda mover, que yo tenga la fuerza para hacerlo. Entonces, para mi salud es poderme mover, hacer lo que yo quiera sin necesidad que alguien me ayude. Entonces, eso está enfocado aún en lo que es un envejecimiento saludable. Recordar un poco que sí, hay este proceso biológico, como les decía, el núcleo de la cebollita quizás es independiente, que va a determinar muchas cosas. Hay el deterioro orgánico que se da con la edad, parte del envejecimiento, hay la pérdida de homeostasis. En esta, por ejemplo, se nos cae el cabello, que se disminuye de estatura, la masa muscular, las arrugas pueden ser un tipo de demostración de esta alteración en la homeostasis, que nos puede llevar a una vulnerabilidad, ya sea de enfermarnos o de que tengamos la probabilidad de morir. Quiero enfocarme un poco en lo que es la parte de los cambios musculares, porque si queremos ver a la vejez como una etapa en la que yo puedo movilizarme, yo puedo realizar mis actividades de manera independiente, si envejecimiento activo me indica que yo, independiente de la situación de salud que esté pasando, pueda realizar mis actividades, entonces me quiero enfocar un poquito en la parte muscular. Por ejemplo, con la edad, ¿qué es lo que pasa? Se reducen los músculos, bajan el tamaño y el número, la fuerza también empieza a disminuirse y hace que la masa muscular sea más pequeña, y eso se conoce como sarcopenia. Entonces, en el músculo ya ocurre el cambio de la sarcopenia. El músculo es más pequeño, menos fuerte. El cartílago, con el cartílago, ¿qué pasa? Empieza a haber problemas de que se seca, es más difícil en la movilidad, los ligamentos también comienzan a calcificarse, hacen que los movimientos sean más lentos, y en los huesos parte de la edad es la pérdida de densidad ósea, lo que lleva a una osteoporosis. Si reúno todo esto en la parte muscular, osteomuscular, vemos que la probabilidad de una caída es alta y que las consecuencias de una caída todavía mucho más altas. Es ahí la importancia de comenzar ahora activando a nuestro cuerpo y pensar en nuestra vejez y en el proceso del envejecimiento que estamos viviendo. Entonces, es importante considerar que en la movilidad aparecen pérdidas. No solo hablo de pérdida de que no me muevo y que perdí la libertad. También hay pérdida en autonomía, en el estado de salud mental y física, en la probabilidad de desarrollar planes. Son muchas las cosas que se desarrollan, y más aún si es que todo este cambio osteomuscular me lleva a una caída. Así que muy importante en nosotros y en las personas que cuidamos las caídas, porque son un síndrome geriátrico que determinan, aparte del envejecimiento, que se está alterando la homeostasis por alguna causa. Entonces, ¿qué se puede hacer? Digamos que ahorita les planteo todos y todos estamos, no puede ser, se me está perdiendo el músculo, me está dando osteoporosis, me voy a caer, esto es algo inevitable, esto de vejez es una etapa difícil, envejecimiento activo no creo que esa palabra se puede hacer. Pues les cuento este pequeño caso. Ella es Man Kaur, ella ganó unas Olimpiadas en Nueva Zelanda a los 94 años, era la carrera de competencia de 100 metros planos y ella los ganó.
Lo más importante en esto para conocer es que ella no fue una entrenadora desde la juventud, ella comenzó a practicar el atletismo 5 años antes de practicar, perdón, de llegar a esta competencia internacional. Este es un ejemplo claro de cómo el cuerpo aprende, de cómo el cuerpo es sabio y cómo el cuerpo en cualquier momento está determinado para reiniciarse y para comenzar con actividad. Entonces, como les decía, la edad quizás sea un número, quizás determine cierto valor en diferentes circunstancias, pero no es el motivo para dejar de movilizarme y hacer las cosas. Tenemos aquí un ejemplo y si nos ponemos a buscarlo vamos a encontrar muchos más de personas que están rompiendo el estereotipo de que en el adulto mayor no se puede iniciar a hacer ejercicios para nada. Hay mucho por hacer. Cuando pensamos en el beneficio de los ejercicios, pues digamos que hay muchas cosas, como habíamos hablado de que la sarcopenia, que la osteoporosis, que me caigo, que el dolor, se ha visto que los ejercicios aeróbicos, los ejercicios de fuerza, los de balance, tienen un buen resultado para prevenir, para disminuir la probabilidad de sarcopenia, de osteoporosis, de caídas. Entonces el objetivo es empezarnos a mover ya, empezar a practicar deporte ya. Entonces, cuando hablo de ejercicios aeróbicos, quizás una de las que lleva la pauta aquí es el ejercicio de la caminata. Va a depender mucho de la frecuencia, de la duración, del esfuerzo. Digamos que aquí es de las primeras actividades que uno le indica al adulto mayor con algún grado de vulnerabilidad, pero con movilidad que lo haga, que lo inicie. Y nosotros como cuidadores de ser los que estimulamos este tipo de actividad. Lo recomendado es que se haga 150 minutos de ejercicio a moderada intensidad o 75 minutos cuando es una intensidad vigorosa. ¿Qué significa esto de la intensidad? Cuando yo ya empiece a notar las palpitaciones, el sudor y empiece a notar que mi cuerpo ya está caliente en el ejercicio, ese es el ejercicio aeróbico que tiene todo el efecto cardiovascular. En el caso de las personas con artrosis o problemas para la movilidad, se ha visto que la natación tiene un muy buen resultado, tiene un buen movilidad a nivel general y además ayuda a disminuir el dolor, sobre todo en los casos de las personas con artrosis, así que puede ser un buen ejercicio de estimular para que se realice. La bicicleta, pues aunque pensemos difícil que un adulto mayor la aprenda a manejar y que lo haga, para nada, es un ejercicio completo, es un ejercicio que estimula y que mejora el equilibrio, es un ejercicio que mejora toda la parte muscular, movimiento, equilibrio, así que es un ejercicio recomendado para adultos mayores. Cuando hablamos de resistencia, se habla de esto de alzar pesas o de crear resistencia con el propio cuerpo. Lo que se ha visto es que con los músculos que aún se quedan, sí se puede aumentar el tamaño, sí les puede hacer que tengan más fuerza. Esta fuerza también incide sobre los huesos, hace que mejore la densidad ósea y menor probabilidad de que haya caídas y que haya fragilidad. Hay que irlo haciendo de manera progresiva, no es que de un día al otro voy a alzar un saco de arroz, ¿no? Obviamente hay que hacerlo organizado, dirigido, pero pensando que sí se puede, que la edad no es el obstáculo para no hacer esto. En ejercicios de equilibrio y flexibilidad, el Tai Chi es el que tiene más resultados en cuanto a la mejoría de la función del equilibrio. Depende también del tipo de ejercicios que se realiza, pero se ha visto que hay un buen resultado en calidad del sueño, ayuda a lo que es la fuerza en extremidades inferiores. El yoga también tiene algún grado de evidencia, quizás no tan grande como el Tai Chi, pero obviamente es importante que el adulto mayor realice alguna actividad. Aunque como les comentaba, el ejercicio, como vemos, los músculos se pierden en número y en cantidad y en tamaño, pero el ejercicio sí hace que las fibras musculares que se queden trabajen bien, aumenten el tamaño y puede retrasar esta pérdida muscular si lo iniciamos, mientras más pronto iniciemos, menos rápido habrá esta pérdida muscular. Entonces, lo importante es crear este hábito del ejercicio. El ejercicio disminuye el dolor, disminuye el riesgo de caídas, mejora el sueño, está asociado con la prevención de diabetes, de obesidad, de ansiedad. Entonces,
si el ejercicio promueve la movilidad, si el ejercicio mejora la movilidad, ese es el punto importante para un envejecimiento saludable. Aquí quizás alguna forma en las que se puedan guiar, como para iniciar el ejercicio, cómo hago, cómo camino, hay algunos ya... algunas aplicaciones por el internet que nos pueden guiar a cómo iniciar con los ejercicios. Este de Vivi Freire es algo que lo usamos mucho en geriatría, que nos ayuda como a orientar los ejercicios según el tipo de paciente, a indicarle el tiempo de ejercicios y se puede ir avanzando según veamos los resultados. Otro pilar importante para un envejecimiento saludable y tener una vejez adecuada es la nutrición. Que se ha visto que si uno tiene una nutrición adecuada, pues habrá una prevención de enfermedades, mejora la capacidad intrínseca, como les comentaba, si regresamos a la diapositiva del envejecimiento individual, siendo el corazoncito de la cebolla, la capacidad intrínseca, si uno se alimenta bien, refuerza esa parte intrínseca y mejora el envejecimiento. Que se ha visto que cuando hay un alto consumo de frutas, de verduras, de cereales integrales, es la dieta adecuada, un consumo moderado de lo que es lácteos, pescados y aves y un bajo consumo de lo que es azúcar, grasas saturadas y alimentos procesados. Ojo que no dice no consumir, solo dice que la probabilidad, que el consumo sea muy bajo y quizás por lo menos en nuestros países, el consumo de las harinas, el azúcar, es uno de los principales componentes de la mesa de alimentación de nuestros hogares. Entonces, eso es algo que debemos ir planteando formas alternativas para cambiar esto y mejorar el tipo de alimentación. Se han hecho muchos estudios, hay algunos tipos de dietas, que la mediterránea, que la DASH, que la báltica. Todas estas tienen estos mismos objetivos o están enfocados de manera general en que sea los vegetales, las frutas, lo primero que se coma, en menor cantidad los lácteos, los pescados y en último, lo más poco que se pueda, lo que es la parte de medicamentos, perdón, de alimentos procesados y de harinas. Entonces, todos de diferente manera están basados en estos tres principios, todos se han visto con buenos resultados, con un buen porcentaje de personas que quieren perder peso o que se están entrenando para algún tipo de maratón. Es con los que les acabo de decir. Ya hemos visto que la alimentación y que los ejercicios es lo importante y les pongo este pequeño chiste. El doctor le dice, la mayoría de tus problemas médicos se pueden resolver con dieta y ejercicio y nosotros que decimos, mejor deme algo para el dolor y déjeme morir. Digamos que es lo que pensamos de que, no, si es que es de hacer ejercicio y dieta, yo no quiero, a mí no me den nada. ¿Tenemos o no miedo a envejecer? Esta sí existe como un término médico, la gerascofobia, en el cual se da en todos los niveles educativos, en hombres y mujeres, a todas las edades, y es quizás por este ideario inicial que les comenté de ser frágil, discapacitado, muchas enfermedades y no poder ser independiente. Entonces, si es que vemos que hay una forma, que si hay alternativas de una vejez saludable, de una buena etapa de la tercera edad, pues no es algo que la vamos a temer, sino nos vamos a enfrentar de manera adecuada. En la geriatría, pues quizás algunos ya conocen que hay herramientas que nos ayudan a guiar un poquito más el trabajo en los adultos mayores, y es esta herramienta de la valoración geriátrica integral. Es la historia clínica que lo podemos usar en gerontología, en cardiología, para iniciar el ejercicio, en nutrición, donde tratamos de hacer que la parte, que el adulto mayor sea valorado en su forma integral para conocer no solo la parte clínica de las enfermedades, de los antecedentes, de los síndromes geriátricos. También conocemos lo que es la parte de la depresión, la alteración cognitiva, la vida familiar, la vida económica, quién es la red de apoyo y sobre todo nos enfocamos en la parte funcional. Recalco, la edad es solo un número, pero no determina cómo va a responder a una enfermedad o cómo va a responder a un tratamiento. Obviamente, si es una persona que no hace ejercicios, que ha descuidado totalmente su salud antes de llegar a la tercera edad, pues no esperemos que nuestro cuerpo haga milagros. Entonces, la valoración geriátrica integral se hace a las personas
mayores de 60 años que quieren un envejecimiento activo, que tienen enfermedades crónicas con las que están envejeciendo, las personas que se caen cuando vemos adultos mayores que toman muchos medicamentos, que tienen problemas de incontinencia, de insomnio, son quizás personas que deban ser valorados por un médico geriatra para poder organizar el trabajo continuo. Yo siempre digo que los cuidadores son los ojos del geriatra, porque sin el cuidador y todos sus conocimientos, todos los detalles del día a día del paciente, como geriatra muchos de nuestros medicamentos o de nuestros tratamientos van a quedar solo en el papel. Aquí en términos generales, lo de perfiles geriátricos, antes inicialmente se agrupaba al adulto mayor en 3 grupos, lo que era el adulto sano, el adulto frágil, el adulto geriátrico en estos 3 grupos. Sin embargo, con esta enfermedad del COVID aparecieron muchas más escalas en la que la edad no es el pilar en el que nos basamos para las decisiones, sino más bien en relación a su independencia, si está haciendo ejercicios o si necesita algún tipo de ayuda para movilizar o si necesita algún tipo de, o si se encuentra en algún grado de fragilidad. Esto porque es importante para los médicos que trabajamos en geriatría, porque nuestro objetivo es pasar de esto, de un anciano enfermo, tratar en lo más que se pueda de revertir. Estas flechitas de acá me indican de alguna modo esta relación que hay entre los dos para trabajar lo más pronto que se pueda y regresar a la línea de la persona de la tercera edad independiente para que pueda tener un envejecimiento saludable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para tener un envejecimiento saludable independiente de la edad que yo tenga ahora, independiente de que yo ya esté en la vejez? Ya tengo que empezar a cuidar mi nutrición, tengo que empezar a hacer ejercicios, la parte mental muy importante. Se considera que todos los problemas mentales fueron la segunda pandemia en toda esta época del COVID, porque resurgió mucho lo que es ansiedad, depresión, problemas de la memoria y está muy asociado a la forma también del envejecimiento saludable, así que eso es muy importante a considerar. Y obviamente la vida social, qué es lo que hace la persona de la tercera edad para mantenerse activo. Hay personas que aún trabajan, a pesar de que están jubilados, tienen una rutina diaria para actividades, entonces todo eso influye para no considerar que una persona de la tercera edad es alguien que pasa solo sentado sin hacer actividades, sin tener algún tipo de estímulo para realizar en el día a día. Entonces, si volvemos a tomar en cuenta, pues primero diferenciar, no es lo mismo envejecimiento que enfermedad o discapacidad. El primer punto que lo vamos a borrar como parte de nuestro pensamiento. Segundo, que es un proceso natural, individual. Cambiar este chip no es que el envejecimiento es todo lo negativo que hemos visto. Sabemos que sí, que hay una probabilidad de enfermarse y de ser vulnerable, pero sabemos que podemos trabajar desde ahora en eso. El envejecimiento es individual. Uno tiene que cuidarse de las enfermedades, uno tiene que estar pendiente de su salud física, mental, cognitiva, tiene que incentivarse uno mismo el ejercicio físico, ejercicios de memoria, y todos queremos mantenernos lo más independiente a mayor edad, así que empecemos a trabajar desde ahora. Importante en esto de promoción de salud, independiente de la edad en la que estemos, pues recordar la dieta adecuada, los ejercicios, los controles de la enfermedad, recordar que salud no es la ausencia de enfermedad, sino el equilibrio y cómo yo controlo mis enfermedades. También importante el cuidado odontológico, el control de las vacunas en este tiempo. Son muchos, digamos, los pilares, por ahora 5 los números que hacen que tengamos como un cuidado médico general, aparte de los cuidados que yo de manera individual lo hago. En cuanto a los adultos mayores, recordarle las enfermedades importantes, la hipertensión, diabetes, problemas del colesterol, de la osteoporosis, problemas de la próstata. Todo esto que les he dicho, de manera personal, tienen miedo a envejecer, ¿qué es lo que me está faltando a mí para disfrutar bien de esta etapa cuando ya llegue o si es que no es que yo estoy ahí? Entonces, esto era lo que les quería
compartir el día de hoy. Ha sido un gusto y estoy abierto a las preguntas o las dudas que tengan. Doctora Sonia, muchísimas gracias. Excelente su presentación, muy clara. Y agradecemos también el tiempo que nos están dando ustedes para aprovechar. Si tienen preguntas, por favor. Y una vez, Claudia Milena, si no vas a preguntar, si cierras el micrófono, porque nos está ocasionando ruido hace rato. Preguntas, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia. doctor. Sí, buenas tardes. Doctora Sonia, en el cuidado del adulto mayor, es muy importante que nosotros sepamos también, o sea, cómo administrar los medicamentos que realmente se le debe dar, ¿no?, oportunamente. Hay medicamentos que se tienen que dar a la hora justa, pero si hago ver razón, me atraso, ¿es conveniente darle 15 minutos después o media hora? Digamos que esta es una pregunta que va mucho en la parte de farmacología. Digamos que si hay un cambio en el metabolismo de los medicamentos, cómo el adulto mayor asimila, cómo el adulto mayor responde a los medicamentos, pero yo creo que este tipo tiene que conversar directamente con el geriatra, porque hay medicamentos que se pueden tomar en conjunto. Quizás no pudo desayunar porque tenía un examen. Bueno, entonces a las 10 de la mañana podemos darle quizás estos tres porque sé que no va a haber un problema en unir los medicamentos. Entonces es importante que, como yo les decía, el cuidador es los ojos. Entonces el cuidador sabe la importancia de dar los medicamentos, y si yo sé que en algún momento va a ser difícil o hay cierta circunstancia, hablar con el médico y decir qué alternativa. Puede ser que el médico le diga esta opción de que se tome junto, o que le diga hoy día se puede saltar, no es necesario el día de hoy. Hay muchas opciones, pero hay que tomar en cuenta cada caso, qué es lo que nos recomienda el médico. Muchas gracias, doctora. Perla Angélica también quiere hacer una pregunta. Gracias. Sí, mire, es el caso de mis papás. Ellos son adultos mayores, ya viven de manera independiente, pero el problema es que son muy reacios a recibir apoyo médico. Entonces, normalmente mi mamá dice, ya no quiero ver más médicos. Mi papá hasta hace una semana me acaba de decir que es diabético, o sea, quién sabe cuánto tiempo tiene así. Entonces, ¿cómo le pueden hacer los hijos para ahora sí que entrar en esa privacidad y esa decisión que ellos tienen de cómo llevar su salud? Sé que mi mamá ahorita es prediabética, pero como que todo lo quieren hacer a su manera. ¿Cómo ayudarles a mantener una mejor salud si ellos no, o sea, con la cooperación de ellos, ¿verdad? Y respetando sus decisiones. Muchas gracias y saludos a todos. Listo, pues digamos que en eso es algo que como hijos y como cuidadores nosotros podemos dar la sugerencia, podemos decir, papá, podemos hacer eso, pero lamentablemente ellos son unas personas autónomas e independientes. Caso muy diferente de las personas con demencia o que tengan algún tipo de problema psiquiátrico en el que quizás la responsabilidad de salud no está en ellos. Entonces nosotros como cuidadores, como hijos, pues apoyarlos en lo que podamos, obviamente preguntar por qué el miedo a esta parte médica. Muchas veces puede ser que hubo un maltrato en el servicio de salud, o no hubo mucho contacto con el médico, no me sentí cómoda. Buscar como la causa que los está alejando, y por otro lado, respetar esa decisión, pero decirle, papá, yo voy a estar aquí en el momento de que usted necesite que hagamos algo, lo tenemos que hacer. Y como tratar uno como familiar de leer un poco, de educarse, de ver cómo le podemos ayudar. Me invento, es el Día del Padre y yo sé que mi papi es diabético, pero no quiere saber nada, quizás yo le voy a llevar a comer a un lugar vegetariano que me han dicho que es rico y posiblemente le termina gustando. Es una
quizás una idea que el papá nunca se le hubiese ocurrido, pero de algún modo nosotros de a poquito vamos estimulando. Obviamente, si nosotros obligamos a ir al médico, va a ser mucho peor, va a ser más reacciones. Respetamos, apoyamos, de a poquito los vamos estimulando y tratamos de ver cuál es el miedo que tienen específicamente, o sea, que nos conversen por qué están así y ver cómo se les puede ayudar, porque si lo hacemos pues de manera obligada va a ser peor para ellos y para nosotros como cuidadores. Correcto, muchas gracias. Un gusto. ¿Hay alguna otra pregunta? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias. Doctorita, perdón que me meta en este tema un poquito, para mí, nuevo. Realmente, mis papacitos son una pareja de adultos mayores. Mi papá ya tiene 72 años. Mi mami, 65, una persona diabética bastante deteriorada en su salud. Resulta que mi papi le acabamos de descubrir una infidelidad a estas alturas de la vida, ¿no? Es un dolor tan grande que le ha causado a mi mami y realmente, bueno, yo, como les digo, o sea, este tema para mí se me hace raro porque uno piensa, ¿no? Bueno, pensaba que tal vez a esa edad ya no, la parte sexual como que ya no, como que le dejan a un poquito a un lado, no sé, no, pero mi papi es como que después de una operación de próstata, incluso que tuvo en el mes de enero, se ha vuelto así tan, yo digo así como deseoso de una sexualidad, no sé, y ha suscitado esto, le descubrimos y en verdad mi papi ha cometido ese error, una infidelidad a estas alturas de la vida y estamos teniendo graves problemas y cómo poder nosotros como hijos enfrentar esta situación tan grande. Mi madre se siente indignada, se siente mal encima de su enfermedad y bueno, mi papi, él acepta que ha cometido ese error y todo, pero, o sea, ya el daño, como dice mi mami, está hecho. ¿Y cómo nosotros, doctorita, podemos ayudarle como hijos? ¿Qué podemos decir? O sea, ¿hasta dónde podemos llegar? Por favor. Listo, es una situación particular y difícil. ¿Qué les puedo de manera general decir? Primero, pues una de las cosas que tenemos parte de nuestro ideario es que el adulto mayor no es un ser sexual. Entonces pensamos que esa parte no influye en el adulto mayor y quizás ya en una de las clases que aquí junto a la red latinoamericana se habla también de lo que es la sexualidad en el adulto mayor y es un eje muy importante en hombres y en mujeres. Quizás en algunos hombres o mujeres está un poquito menos importante, pero es algo parte del ser humano. Entonces, reconocer que eso es algo de la humanidad y que independiente si tiene 100 años o incluso si hay personas con discapacidad, hay personas que necesitan complacer este deseo en la parte sexual porque es parte de la humanidad. Primero, reconocer eso, quitarlo del ideario que un adulto mayor no necesita eso para nada. Segundo punto, esto se trata más de un problema de problema de pareja. Los dos son los que tienen que realizar el cambio, así que yo les diría que sería terapia de pareja para los dos, para que ellos solucionen el problema y nosotros como hijos no podemos juzgar ni al uno ni al otro, no sabemos si lo hizo bien, si lo hizo mal, nosotros como hijos podemos apoyar a los dos. Obviamente la mamá puede ser la que esté más dolida por toda la circunstancia, pero en situaciones de pareja como hijos nosotros no podemos intervenir más que apoyarlos a los dos, sugerir esto de una terapia en parejas, incluso nosotros como hijos, si es que el choque que ha pasado ha sido muy fuerte, pues yo también creo que necesito asesoría psicológica para enfrentar esta situación que no había pasado antes. Entonces, yo les recomiendo estas cosas, consultar con sus hermanos, con los papás, si están abiertos a esta probabilidad de terapias de parejas, porque una infidelidad por lo general es la punta del iceberg.
por abajo hay muchas cosas que como pareja quizás no vamos a poder entender y son sus papás los que tienen que arreglar eso y uno como hijo apoyarlos a los dos, no juzgar a ninguno de los dos. Independiente de lo que pase, van a ser nuestros papás y tenemos que apoyarlos. Obviamente, como humanos van a cometer sus errores, pero nosotros tenemos que ayudarles a que los dos se sientan bien. Sé que la terapia en parejas creo que puede ser una gran solución para los dos. Muchísimas gracias, doctorita. Le agradezco mucho. En realidad, sí estábamos nosotros como hijos un poco mal, porque, o sea, mi mami, ella nos sugiere, ¿no? Hasta hace una media hora que conversé con ella, me dice, ustedes como hijos deberían, dice, llamarle la atención, que le dé vergüenza, dice que lo que ha hecho, pero a nosotros se nos hace duro, como usted dice, coger y juzgar y decir por qué ha hecho o para qué, o porque en realidad no sabemos, pues no sabemos nada de su vida como pareja, en verdad. No podemos juzgar, también decirle a mamá, no puedo, yo le voy a apoyar en lo que usted desee, lo que usted necesite, pero él también es mi papá. Entonces yo no puedo estar en el medio, yo voy a ayudarles a los dos en la mejor forma posible. Doctora Sonia, muchísimas gracias. Como siempre, excelente tu presentación. Muy agradecidos, seguiremos invitando a estas charlas tan importantes. Mil y mil gracias.